qué lindo el tema que tenemos este mes, conociendo a Dios. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo conoce usted a Dios? ¿De qué manera usted conoce a Dios? Y hoy el título es muy hermoso porque la prédica de hoy se titula Los nombres de Dios. Ese fue el título que me dio mi pastor para predicar. Y vamos a conocer hoy en la mañana los nombres de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable. Queremos conocerle más, conocer más a profundidad a nuestro Dios y para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu amor, Señor, siempre nos cubre y está con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos escuchar las escrituras a través de tu palabra, Señor. Porque podemos hacerlas vivas, porque podemos recordar, Señor, los tiempos en ti. Porque a través de ti, Señor, podemos ver cómo vivir, podemos pensar, actuar de una manera diferente. Queremos conocerte más, Señor. Queremos, Señor, entrar en lo más profundo de nuestro ser para que tú impartas a nuestra vida todo ese regalo y ese don especial que eres tú para nosotros, Señor. Háblanos, háblanos, Señor. Tómame como un instrumento, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si me regalan música, yo soy una melómana, música adoradora. Así que a mí me encanta predicar y tener también adoración. Así que vamos a abrir Éxodo en el capítulo 3. Los que tienen la Biblia o los que tienen su celular en YouVersion, vamos a abrirla. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera, muy tradicional. Éxodo 3, y vamos a leer 3 versículos, del versículo 13 y hasta el 15. Y esta parte, desde el versículo 13, se titula Dios se revela como Jehová. Así que dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordarán por todos los siglos. Qué hermosa palabra. Los nombres de Dios. Cuando nosotros decimos qué es un nombre, nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es un nombre? Pues realmente los nombres tienen una connotación bíblica y los nombres tienen a nivel bíblico un significado. Entonces, si todos nos preguntáramos cuál es el significado de cada uno de nuestros nombres, pues tiene cada uno un significado. Yo voy a dar el ejemplo de mi hija mayor, que se llama Daniela, y Daniela tiene un significado muy hermoso. Dios hace justicia. Así que los nombres describen las cualidades o características de las personas
o seres que los llevan. Y entonces los nombres bíblicos nos van a revelar esa información tan importante que tiene cada persona y cada ser. Por eso un nombre no es solamente para que lo llamen a uno del nombre, sino porque también forman parte de nuestro carácter. Y pareciera que no fuera real, pero cuando uno ve, por ejemplo, las Nancys, tienen unas características particulares las Nancys, las Raqueles, los Felipes, las Anitas, las Betis, las Merceditas, Pablitos, Paulitas, Lauras, Arturos. En fin, entonces uno dice, bueno, ahí hay una característica que me hizo a mí especial, que mis padres me colocaron ese nombre por algo importante, por algo que se fundamentó especialmente en mí o hizo parte de mi trascendencia, de mi generación, de mi descendencia, o lo que quieren ellos alcanzar a través de sus generaciones. Pero ¿qué sucede con los nombres de Dios? Porque de ellos vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué nos revela sobre los nombres de Dios? ¿Cuáles son su naturaleza, su carácter, sus atributos, su deidad? ¿Qué nos revelan? Cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios, tenemos que decir dos conceptos muy importantes: la deidad y los atributos. ¿Ustedes creerían que es lo mismo la deidad y los atributos? No. La deidad es a un ser al que nosotros le atribuimos condiciones propias de una divinidad. Así que la deidad, esas condiciones propias de una divinidad, son solamente para Dios. Así que la deidad de Dios son características que son divinas y no terrenales y son propias de Dios. Y hoy vamos a hablar de la deidad de Dios. Pero cuando hablamos de los atributos, sí podríamos pensar que los atributos pueden ser terrenales, pero también hay atributos que son los atributos de Dios. Y nosotros como cristianos a veces no los conocemos. Cuando uno le pregunta a un hermano cristiano, para ti, ¿quién es Dios? Yo no puedo hacer ahorita las entrevistas que hacía hace 1 año y medio atrás porque estamos en pandemia. Pero si yo les preguntara, ustedes dicen, para mí Dios es todo, es mi creador, es mi ser, es absolutamente tantas cosas, pero a veces ni siquiera sabemos la profundidad de esos atributos. Y es una cualidad o característica atribuible a Dios, un atributo que es solo atribuible a Él, como un ser que tiene condiciones divinas. Un ser divino como es Dios tiene el atributo de reflejarse a la humanidad. A través de los atributos de Dios, Dios se reflejó a la humanidad y se reflejó con toda su gloria. Reflejó su gracia, su bondad, su misericordia, pero Él en su atributo reflejó su amor para que nosotros recibiéramos de su espíritu. Tremendo atributo. Y nos da a nosotros como hombres un don para que nosotros como seres vivos nos podamos mover en la naturaleza y la creación creada por Dios. ¿Usted sabía que los atributos de Dios te hacen a ti un ser especial y te da un don especial? Así que los atributos de Dios es de lo que vamos a hablar hoy a través de los nombres. Y cuando hablamos de los nombres, hay muchos nombres. Acabamos de leer Éxodo 3:13
Y el Señor en Éxodo 3:13 nos hace una revelación propiamente de sus labios a través de un hombre diciéndole: yo soy el que soy. Pero cuando nosotros vamos a comenzar a ver todos los nombres que estamos viendo aquí en la pantalla, el Señor tiene diferentes nombres. Y entonces hoy no los vamos a poder revisar todos porque se nos iría todo el día revisando a Elohim, a Jehová Shalom, a Jehová Jiret, Adonai, Elohim, Rafa, Nisi. Y cada uno tiene un significado impresionante. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a ver 5 muy rápidamente. Y esto nos va a dar a nosotros como hijos de Dios, como naturaleza creada por Dios, una revelación especial. Porque el Señor en su atributo se reveló a nosotros. Y el primero es Elohim. Elohim significa Él es el creador de los cielos y la tierra. Eso significa Elohim, el creador. Dios es el creador. Nosotros lo podemos ver Elohim en Génesis 1:1 y encontramos la primera palabra que fue traducida como Dios en la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta palabra hebrea, que es la que más frecuente se traduce como Dios en el Antiguo Testamento, está 2570 veces. Está en el Antiguo Testamento y nos revela a Dios como el creador. Pero también Elohim significa poder, significa Dios fuerte, significa la deidad de temer a Dios, de reverenciarlo, de adorarlo, porque Él fue el creador de todo el universo. Todo estaba desordenado y vacío. Y Él ordenó la tierra, la convirtió en día y noche, separó las aguas, pero hizo algo muy especial, creó seres vivos, que son los animales, las plantas, el agua, los cielos, la naturaleza. Como lo vimos en la predicación pasada, el Señor se nos reveló de una manera Elohim, increíble, pero adicionalmente el Señor creó al hombre y Él fue creador de nosotros como criaturas hechas a su imagen y semejanza, y nos creó, nos formó de una manera tan especial que cuando nosotros pensamos en el Elohim, sabemos que es una palabra que significa una profundidad y una raíz importante. ¿Tú no te sientes feliz de ser la raíz de Dios, de la creación de Jehová nuestro Dios? El Señor nos formó, pero Elohim también es una palabra en plural que viene de una raíz que se llama Eloha, y la pluralidad del Elohim se puede dividir de 2 formas. Unos como muchos dioses, y por eso se generaron religiones politeístas, porque creían en el Elohim. Entonces muchos dioses de la naturaleza adoraban el sol, la luna, las estrellas, las vacas, los toros, la tierra, el mar, todo. Y se creó el politeísmo. Pero cuando nosotros vamos a la raíz teológica bíblica de las escrituras, nosotros podemos ver que la pluralidad del Señor aparece más de 52 veces en las escrituras del Antiguo Testamento y 41 veces en el Antiguo Testamento, la revelación de la pluralidad del Señor. Y la pluralidad del Señor se refiere a la Trinidad, a que Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y lo podemos ver en su primera confirmación en Génesis 1:26, en donde el Señor dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no dijo voy a hacer, sino hagamos. Y eso es el Eloha, la Trinidad divina que se reflejó a la palabra de la Trinidad, donde nos sugiere la pluralidad de las tres personas del Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la vez lo podemos ver nuevamente confirmado en Génesis 11:5-7. Ustedes se acuerdan de aquella historia de la Torre de Babel, en donde comenzaron a construir una torre. Aquí tenemos un arquitecto, el arquitecto Fran, que el Señor lo va a utilizar para que Dios nos lleve a otro lugar y el Señor nos dé un templo maravilloso para su honra, y que podamos extender nuestras estacas y podamos construir para el Señor, para su obra, para su reino. Pero en ese tiempo se estaba haciendo algo diferente, una torre para alcanzar a Dios y para llegar a algo inalcanzable. Y en ese momento, en ese acontecimiento, una confusión de lenguas de la Torre de Babel. Y ahí en Génesis dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí Dios está hablando nuevamente en palabras en plural, en donde dijo: descendamos y confundamos. Podemos ver ese Eloha de la pluralidad desde el inicio de las escrituras del Señor. Pero algo muy importante es que Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Deuteronomio 4:35 nos lo confirma. Y de esta forma Dios declara a través de su palabra que Dios es uno y no hay nada fuera de Él. Por eso es importante que nosotros entendamos y nos apropiemos del Elohim, porque Dios es nuestro creador. Dios es el omnipotente. El poder de Dios es inalcanzable. Nosotros no podríamos alcanzar el poderío de Dios. Y por eso nosotros le merecemos a Dios toda honra, toda reverencia, toda adoración, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque hoy el mundo dice algo diferente. ¿Cuál es el nombre de Dios? Hoy el mundo dice: yo soy el mismo Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo tomar muchas decisiones. Pero cuando Dios se le apareció a Moisés para ordenarle que fuera ante el faraón y el rey de Egipto y pudiera liberar al pueblo de Israel, el Señor le preguntó a Moisés y le dijo: Moisés, dile a mi pueblo que yo te he enviado. Y diles: yo soy el que soy. Y en segundo lugar viene el nombre que más es pronunciado en la palabra del Señor: Jehová. Jehová es una palabra que comenzó a conocerse en nuestra lengua castellana, el español o lengua española, por la versión Reina Valera con el nombre de Jehová. Pero su raíz es el famoso tetragramatón, en donde eran 4 consonantes. Y si nosotros vamos a la ley y a la historia judía de la Torá, podemos saber que en ese tiempo el pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios, porque ellos sabían que pronunciar el nombre de Dios tenía que ser con reverencia, tenía que ser
momento en el cual ellos reconocían que no eran dignos de pronunciar su nombre y se basaban en Génesis 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Para los judíos era demasiado sagrado para ser pronunciado por hombres pecadores el nombre de Jehová. Pero a través de todas las escrituras, la Reina Valera comienza a dar ese nombre especial con los teólogos y hace una combinación con la palabra Adonai, que su significado es el Señor, y coloca las vocales en el tetragramatón. Esto es muy importante porque esto es una predicación que nos hace conocer las raíces de los nombres y de los atributos del Señor. Y como lo estamos viendo acá, se une con la palabra Adonai y llega esa conjugación para nosotros poder pronunciar Yahvé o Jehová. Este nombre de Jehová significa yo soy el que soy. Increíble. Y uno diría, ¿y yo soy el que soy? ¿Qué significa? Si uno se preguntara así superficialmente, ¿qué significa yo soy el que soy? Si todo mi pueblo me pregunta, pero ¿quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? Y yo les respondiera, Dios me dijo que les dijera, yo soy el que soy. Es una palabra bastante difícil, pero Dios se reveló a Moisés, se ha revelado a nosotros, y yo soy el que soy da la idea de un ser autoexistente. Eso significa yo soy el que soy. Dios es el que ha sido desde el principio de los tiempos, en el que está el presente hoy en día y seguirá siendo el mismo a través de la eternidad. Es un ser eterno, es un ser que permanece inmutable. Eso significa yo soy el que soy. En él está su gloria, accesible a todo aquel que le busque e invoque su nombre. Eso significa yo soy el que soy. Es considerado Dios un ser autoexistente porque Él no tiene principio ni fin, porque permanece fiel a sus promesas a través de los siglos. Dios ha sido fiel con la humanidad. Somos nosotros los que hemos sido infieles a Dios. Jehová nuestro Dios, ese yo soy, ha permanecido en nosotros y en nuestras generaciones. Por eso la palabra del Señor en el versículo 14 nos dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Betty, soy el Dios de Marlon, soy el Dios de Yarixa, soy tu Dios. Y mis promesas permanecen a lo fiel que es Dios, el Padre de multitudes, el Padre de Israel. Israel es su pueblo, nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. El Señor nos ha dado libertad. Ese soy, yo soy, liberación. Porque aunque estamos en este mundo, nosotros no tenemos esta ciudadanía. Ahora bien, en el Antiguo Testamento podemos ver todo lo que es Jehová, yo soy el que soy.
Pero cuando comenzamos a ver más profundamente los nombres de Jehová, comenzamos a ver unos nombres increíbles. Jehová Jireh. Y Jehová Jireh significa Dios es mi proveedor. ¿Por qué no van a Génesis 22? Y vamos a leer 2 versículos. Pero aquí yo rápidamente les voy a contar una historia que nos ha dejado impactados a toda la humanidad, porque Dios es nuestro proveedor, ¿saben? En todo. Nosotros siempre hacemos una selección de la provisión y siempre la provisión la ponemos en términos económicos. Pero eso no es el todo del ser humano. Eso es algo tan pequeño, tan chiquito, que Abraham nos dio un tremendo ejemplo. En el capítulo 22:8 dice: y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham le estaba hablando a Isaac. Y en el versículo 14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Cuando nosotros vemos estos versículos, vienen de la conclusión de una historia que yo la voy a contar rápido. Y el Señor le dice a Abraham: Abraham, voy a probarte. Y Abraham le dijo a Dios: heme aquí, mi Dios. Y le dijo: toma ahora tu hijo Isaac, tu único hijo a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham salió al monte de Moriab y él se fue con sus criados y se fue con Isaac y comenzaron a caminar. Y en el camino él comenzó a recoger la leña, todos los implementos para hacer el fuego, para llevar esa ofrenda y ese holocausto a Dios. Iban por el camino con sus criados y en un momento Abraham le dijo a los criados: mire, por favor, quédense acá, hasta aquí acompáñennos. Nosotros vamos a ir con Isaac y vamos a levantar un altar para Dios. Le vamos a adorar y vamos a ofrendar un cordero. Nos vamos para allá y volveremos. Y volveremos nuevamente. Abraham estaba entendiendo: Jehová Jireh. Jehová es el que provee. Hoy en tiempos que llevamos 1 año y medio de pandemia, donde hoy tenemos noticias que ya llegó el Delta a Bogotá, en donde vemos un magnicidio en Haití, y nuestro país sigue mostrándose en las noticias del mundo, en donde tal vez estemos viendo un manto de oscuridad en nuestro país, en nuestra casa, en nuestro trabajo. El Señor dice: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y le pregunta a Isaac, a su papi, y le dice: padre, pero es que no entiendo, papito. Ya tenemos todo. Tenemos el fuego, la leña, y estamos subiendo al monte. ¿Y en dónde está la ofrenda?
¿En dónde está? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro Dios? Le dijo Isaac. Y aquí llega el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios Jireh. Así dice en el hebreo. Dios Jireh. Dios Jireh, amada familia. Dios Jireh, iglesia. Dios Jireh, Colombia. Dios Jireh al mundo. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El Señor es nuestro proveedor. Y así lo pudimos ver en Abraham. Y el Señor, Jehová yo soy, es Dios de promesas. Las promesas le pertenecen a Dios. La obediencia nos pertenece a nosotros. Dios ya tiene en su agenda las promesas para cada uno. Pero la agenda de nosotros es la obediencia a Dios. Esto hizo Abraham. Abraham dijo: pero papá, yo a los 90 años, con mi hijo, el hijo que tú me prometiste, que iba yo a ser el padre de multitudes. ¿Cómo es posible que me digas que mate a mi hijo? Él no dijo nada. Él fue obediente y él entendió que Jehová es Jireh. Dios proveerá. Las palabras de la obediencia, al no negarle a su único hijo, el Señor proveyó de un cordero en sustitución para el sacrificio. Y el Señor lo volvió a repetir en la humanidad, porque Él proveyó el cordero inmolado en la cruz y dio a su único y suficiente Salvador, a su único Hijo, para rescatarnos en sacrificio a la humanidad del pecado que nos llevaba en las espaldas. Y pudimos ver que ese Dios proveyó reconciliación a la humanidad. Hoy la palabra que quiere el Señor es que entendamos que Dios es nuestro proveedor. No es el trabajo, no es la emoción de sentirme rico. Uy, qué chévere. No es el tener una casa amplia. No es el tener el mejor cargo, no es nada de eso. El mundo pasa y sus deseos, pero la misericordia del Señor nos alcanzará para siempre, porque Dios provee. El Señor es Jireh. Créele al Señor, nuestro Dios proveerá. Dios es nuestro proveedor y el Señor es Dios que cumple sus promesas. Mira lo que hizo Abraham. Él luego hizo un altar en nombre de Dios y lo llamó Jehová proveerá. Y eso es una promesa importante para nuestra vida y lo pudimos ver con su hijo. El Señor nos hizo justicia. Eso es Dios Kadosh. Él nos justificó sin nosotros merecérnoslo. Nadie de nosotros no lo merecíamos. Pero Jehová es Jehová Nisi. Y significa en palabra hebrea Yahvé Nisi, que traduce Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es el que me representa. Cuando nosotros vemos la historia medieval, nosotros sabemos en esa historia que los ejércitos medievales llevaban un estandarte y una bandera y representaba a su pueblo y tenía un mensaje. Y ellos iban en representación de esa bandera. Cuando nosotros vemos
cómo Josué peleó con los amalecitas y los vencieron. Moisés hizo edificar un altar en el desierto como señal de victoria de Jehová que les había dado, y llamó Jehová Nisi, porque Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Es Jehová el que pelea mis batallas, es Jehová el que me da la victoria. Jehová Nisi es el que pelea por ti. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué peleas tanto con tu esposo, con tu esposa? ¿Por qué reniegas del trabajo? ¿Por qué reniegas de tantas cosas? ¿Por qué peleas? Peleas con Dios, Señor, y peleas. Y el Señor dice: pero si yo soy tu bandera, yo soy Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi. Entrégale tus batallas al Señor, tus luchas, tus debilidades. El Señor no te está diciendo que tú eres autosuficiente, ¿sabes? Con eso el Señor te dice: tu autosuficiente no es necesaria, no es suficiente, porque yo soy Nisi. Yo no soy más persona porque estoy en la mejor empresa del mundo. No, eso no vale la pena. Nada de lo que hay en la tierra, los deseos de este mundo valen la pena. Dios es nuestra bandera. ¿Usted se imagina andar todo el tiempo con nuestra bandera diciendo: somos del ejército de Dios? Él es mi estandarte. Yo soy fuerte porque mi Dios es Nisi. No porque soy yo. Porque todas esas banderas que hacemos se nos caen, ¿sabe? Hasta te pueden robar el iPhone 12 que acabas de comprar. Se fue. Y nadie más te mira. Te toca comprar mientras tanto, otro diferente. Y eso te va a cambiar tu personalidad. Eso te va a hacer a ti mejor. No, el Señor hoy nos está diciendo: levanten bandera, sean valientes y esfuércense. Sepan que yo soy su Dios, que yo soy Jehová, que yo soy Elohim, que yo soy Nisi, que yo soy Jiret. Pero el Señor nos dice por último: yo soy Jehová Rafa. Uy, tremendo. Significa sanador. Oh, mi Señor. Dios es nuestro sanador. En Éxodo 15:26, esto va a sonar duro, les dijo a su pueblo, y les dice hoy a la iglesia: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Y hoy el Señor nos dice: Él te sana de toda dolencia, Él te sana de todo dolor, Él te sana a ti. Tu ambiente no es solo tu cuerpo. Él trae sanidad a la tierra que tú pisas, pero Él está en ti. Nosotros a veces no entendemos que Dios está aquí y nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo?
estamos dejando contaminar nuestro cuerpo por la forma en cómo comemos, por la forma en cómo tenemos nuestro estilo de vida. Nos gusta estar más sentados en un celular, horas y horas jugando, horas y horas viendo TikTok, horas y horas viendo videos de YouTube, horas y horas viendo películas de Netflix. Y el Señor dice: yo soy tu sanador, pero deben guardar mis estatutos y mis mandamientos. Deben llevar una vida recta. Nos gusta divertirnos. Y hoy día en la pandemia la gente dice: no, tan rico ver el culto desde la cama con pijama y estoy cantando y a la vez me estoy tomando el chocolate. Eso está pasando. Qué dolor. No, es que el domingo es el único día que puedo descansar, entonces mejor me voy a pasear. ¿Y dónde quedó el día de Dios, consagrado para Dios? Y luego nos preguntamos: tengo dolor, tengo angustia, tengo preocupación. Y comenzamos a tener una serie de dificultades en la enfermedad, en muchas cosas. Y nos preguntamos: ¿cómo está siendo nuestro nivel de vida? No siempre el que está enfermo emocionalmente se enferma físicamente. No siempre las enfermedades son porque tú estés en un pecado. Quiero que lo entiendan bien. Quiero que ustedes sepan que a veces las enfermedades nos hacen mejores seres humanos. El Señor nos da procesos a través de diferentes circunstancias. Pero el Señor te dice: yo soy Dios Rafa, que sana tus dolencias, que sana tus temores, que sana tus angustias, que sana tus problemas articulares, mentales, físicos, orgánicos. Y saben, la falta de Dios no nos da una sanidad interior. No la sanidad interior que a veces hablamos, no nos da una sanidad integral. Y el Señor quiere. Dios es Jehová Rafa. ¿Cuántos quieren hacer vivo Dios Rafa en todo su integralidad? Yo creo que todos los que estamos en casa, el Señor nos dice: yo soy el Todopoderoso, suficiente. Nada hay imposible para mí, dice el Señor. Yo soy el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo de todos los siglos. Y si usted hoy está enfrentando una prueba, una circunstancia, algo que tú no esperabas, algo que tú no creías que te iba a suceder, el Señor te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti y en mi obra. Porque yo soy Jehová Jireh, porque yo soy Elohim, porque yo soy tu Dios, porque yo soy Jehová Nisi, porque yo soy Rafa, porque yo soy el que soy. Así que pongámonos en pie, mis amados. El Señor nuestro Dios quiere que le busquemos aún más, que le conozcamos. Hoy hemos conocido muchos atributos del Señor, pero son tantos los tenemos aquí, son tantos. El Señor nos va a dar tiempos nuevos a la medida que su pueblo se acerque más a Dios y busque su presencia. En la medida en que nosotros busquemos más
de su amor, de su misericordia, de su bondad. Que aprendamos a entender que el Dios todopoderoso, omnipotente, es el único que puede actuar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza que ha venido a nuestro país. Oh Señor, te adoramos, Señor, porque tú eres Adonai, nuestro Señor, nuestro Dios, el que nos creó, el que nos hizo únicos y nos dio un don especial para dar amor y para poder irradiar tu naturaleza divina y poder alcanzar a muchos perdidos, Señor. Poder alcanzar, Señor, a los rincones más lejanos que hay, Señor, para hablar que tú eres la solución, que tú eres la salvación, que no va a haber más pecado, que no va a haber más el querer ocultar tu existencia. Señor, aparta de nuestras vidas la rebeldía, el orgullo, los celos, las disensiones, las envidias, la rivalidad, la competencia, el odio, la falta de perdón, Señor. Apártala de nuestros corazones, de la iglesia, Señor, que puedan haber hogares reconciliados, que puedan haber hijos con mentes sanas, corazones sanos, una sociedad que no esté contaminada, un país que puedan decir que es y sirve a Dios y que por su temor a Dios es una nación bendecida. Hemos orado por años por Colombia y cada vez vemos más pecado. Nos hemos insensibilizado. Señor, tómanos, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Así como tú impactaste al mundo con 12, Señor, que hayan iglesias que se levanten con tu poder, Señor. Que hayan iglesias que puedan llevar un mensaje de verdad, Señor. Que tú eres la esperanza para nuestras vidas, para nuestras mentes, Señor. Quita la esclavitud que ha venido sobre las redes sociales. Quita esa esclavitud que tiene al mundo arrodillado ante sus pies. Todo el mundo está arrodillado ante la tecnología, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado de ti. Nos hemos olvidado de tu nombre, Señor. Ayúdanos a reconocerte, a Jehová nuestro Dios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, al Elohim, oh Adonai. Oh Señor, toma a tu pueblo, Señor. Inquiétanos, Señor, no nos dejes estar tranquilos. Inquiétanos, Señor, para hacer tu voluntad, para buscarte. Despiértanos, Señor. Quita la pereza espiritual, Señor. Quita toda distracción que se ha sobrevenido sobre tu pueblo, Señor. Y hoy creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie más que gobierne este globo terráqueo y nuestras vidas más que tú, mi Señor. Gracias, Señor, porque hemos invocado tu nombre y te hemos adorado. Ministerio de adoración, adore al Señor y digámosle: Jesucristo es majestuoso, su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada
Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.